La joven mujer se quedó paralizada al ver su foto de infancia con el millonario en el autobús. El camión iba repleto al caer la tarde. El motor vibraba con ese ronroneo cansado de siempre. Una luz naranja se colaba por las ventanas polvorientas, y el aire olía a perfume barato mezclado con pan recién comprado. Gabriela apretaba su mochila contra el pecho. Con los hombros tensos después de un turno doble en la cafetería, tenía 23 años, pero a veces sentía que llevaba una vida entera cargando con el peso de estar sola en el mundo. Siempre había sido así, desde que tenía memoria. Bueno, desde que recordaba tener memoria, había estado sola. El orfanato, las familias temporales, los cuartos compartidos con extraños, los trabajos mal pagados, todo se mezclaba en una nebulosa gris que era su vida, pero había algo más, algo enterrado muy hondo, flashes de algo diferente, un jardín enorme, el olor a jazmín, brazos fuertes que la levantaban al cielo, una risa cálida, y luego, nada, solo gritos, lluvia y oscuridad. Sacudió la cabeza. No servía de nada ponerse así. Ya bastante difícil era sobrevivir el día a día como para andar revolcándose en recuerdos que ni siquiera sabía si eran reales. Frente a ella, un hombre de traje oscuro intentaba acomodar un portafolio de piel. Era elegante, de esos que no tenían por qué andar en camión, pelo entrecano peinado hacia atrás, rostro serio, mandíbula tensa. Se veía cansado, pero de esa forma en que se cansan los ricos, con dignidad, como si hasta el cansancio les quedara bien. El camión frenó de golpe. El conductor maldijo en voz baja mientras un taxi se les cerraba. Gabriela se aferró al tubo, pero el hombre del traje no tuvo tanta suerte. El portafolio se le resbaló de las manos, se abrió en el aire, y un montón de papeles salieron volando como palomas asustadas. «Ay, no mames», murmuró él, agachándose para recoger todo. Gabriela se inclinó de inmediato para ayudar. Era lo mínimo que podía hacer. Empezó a juntar hojas, facturas, tarjetas de presentación que decían cosas importantes con letras elegantes, y entonces lo vio. Una fotografía vieja, desgastada en las esquinas, con ese tono sepia de las fotos de antes. En ella, una niña pequeña, no más de 5 años, con un vestido amarillo y 2 trenzas apretadas, abrazaba la pierna de un hombre más joven pero inconfundible, el mismo hombre que estaba frente a ella, sin las canas, sin las arrugas, pero con la misma mirada seria. Gabriela se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que por un segundo pensó que se iba a desmayar. La niña del vestido amarillo era ella. No había duda. Reconoció el vestido, las trenzas, hasta la forma en que sus bracitos delgados se aferraban a esa pierna, y de repente, como si alguien hubiera abierto una compuerta en su cabeza, los flashes llegaron todos al mismo tiempo. Un jardín inmenso, risas, ella corriendo entre los rosales, un hombre levantándola en brazos, haciéndola girar en el aire. «Mi princesa», decía, «mi Gaby», una casa enorme, con ventanas altísimas, el olor a jazmín y tierra mojada. Y después, gritos, una mujer llorando, lluvia cayendo con fuerza, manos que la jalaban. «No me la quiten, Fernando, por favor». El abrazo desesperado de su madre. Y luego oscuridad, el frío de un lugar desconocido, caras extrañas, nadie que la conociera. «¿Se encuentra bien?» «Señorita». La voz del hombre la sacó de golpe del trance. Gabriela parpadeó, desorientada. Tenía la foto entre los dedos temblorosos. Él la miraba con esa cortesía distante de quien habla con desconocidos en el transporte público. «Yo. Sí. Perdón», murmuró, pero su voz salió quebrada, casi un susurro. Le devolvió la foto con manos temblorosas. Él la tomó sin darle mayor importancia, metiéndola de vuelta en el portafolio junto con todo lo demás. «Gracias por la ayuda», dijo con una sonrisa breve, educada, vacía. «Esa niña», empezó Gabriela, pero se le cerró la garganta. «Disculpe». El hombre arqueó una ceja. «Nada, perdón, yo. Nada». Él asintió, incómodo, y se puso de pie justo cuando el camión llegaba a su parada. Se bajó sin mirar atrás, tragado por la multitud de la avenida. Gabriela se quedó ahí, clavada en su lugar, con el corazón latiéndole tan fuerte
que sentía que todos en el camión podían oírlo. No podía respirar bien. Las manos le sudaban. La gente a su alrededor seguía con sus vidas. Una señora hablaba por teléfono. Un niño jugaba con su celular. Un viejito dormitaba con la cabeza contra la ventana. Pero para Gabriela el mundo se había detenido. Esa foto, ese hombre, esa niña, era ella. Lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Pero ¿cómo podía ser? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tenía una foto de ella de niña? ¿Por qué no la había reconocido? Gabriela bajó del camión 3 paradas después, caminando como autómata hasta su departamento compartido en un edificio viejo de Santa María la Ribera. Ni siquiera saludó a Lupita. Su compañera de cuarto, que estaba viendo la tele con un plato de tostadas en el regazo, se encerró en su cuarto, una habitación minúscula con una cama individual, un closet destartalado y un espejo roto, y sacó de debajo del colchón una caja de zapatos vieja. Adentro estaban sus únicos tesoros, otra fotografía y un dije pequeño en forma de media estrella. La foto era casi idéntica a la que había visto en el camión, pero en esta, el rostro del hombre había sido arrancado con rabia, dejando solo un hueco irregular en el papel. La niña seguía ahí, sonriendo, ajena a todo lo que vendría después. Gabriela había crecido con esa foto. Había preguntado 1000 veces en el orfanato de dónde venía. ¿Quién era la niña? ¿Quién era el hombre? Nadie supo decirle nada. Llegaste con eso. Mija, le había dicho la directora. Y con ese dije, es todo lo que traías. El dije era una media estrella de plata desgastada, con la palabra Gaby grabada en letras tan pequeñas que casi no se veían. Gabriela siempre había pensado que era su nombre verdadero. Gabriela, Gaby, aunque nadie lo había confirmado nunca, se quedó ahí sentada en la cama, con la foto en una mano y el dije en la otra, tratando de ordenar las piezas del rompecabezas. Ese hombre del camión tenía la misma foto, la foto completa, con su rostro intacto. Eso significaba que era su padre, que la había abandonado, que ni siquiera la había reconocido después de todos estos años. Gabriela sintió cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho, formando un nudo apretado que le costaba respirar. Agarró su celular y empezó a buscar en internet. Hombre traje elegante Ciudad de México. Nada. Empresario pelo entrecano. Demasiados resultados. Probó con algo más específico, describiendo su rostro, su edad aproximada, y entonces, después de media hora de búsqueda obsesiva, lo encontró. Un artículo de una revista de negocios. Fernando Navarro, empresario exitoso del sector inmobiliario, inauguró ayer su nuevo desarrollo en Polanco. La foto era de hace un par de años, pero no había duda. Era él. El mismo rostro serio, la misma mirada distante. Gabriela siguió leyendo, con el corazón en la garganta. Fernando Navarro, de 49 años, viudo desde hace 18 años, sin hijos. Sin hijos. Esas 2 palabras le cayeron como una cachetada. Se quedó mirando la pantalla, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Sin hijos. Entonces, ¿ella qué era? Un fantasma, un error, alguien tan insignificante que ni siquiera merecía ser mencionado. Cerró el celular y se acostó en la cama, abrazando la foto y el dije contra el pecho. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético. Los camiones pasaban, la gente gritaba, la vida continuaba, pero para Gabriela, todo había cambiado. Tenía un nombre, Fernando Navarro, y tenía una certeza que la quemaba por dentro. Ese hombre era su padre, y de alguna forma, por alguna razón que todavía no entendía, él no sabía que ella existía, o peor aún, sí lo sabía, y no le importaba. De cualquier manera, Gabriela tomó una decisión esa noche, acostada en su cama estrecha, con el sonido de la ciudad colándose por la ventana. No iba a quedarse de brazos cruzados, no iba a seguir viviendo en la oscuridad, iba a encontrar la verdad, costara lo que costara. Gabriela no durmió esa noche, ni la siguiente. Pasaba las horas dándole vueltas a todo, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que llevaba 18 años desarmado. En el trabajo, servía cafés de forma automática. Con la mente en otro lado, don Pancho, el dueño de la cafetería, le había llamado la atención 2 veces por distraída. «Mija, ¿estás bien? Llevas 3 días como alma en pena».
le dijo el tercer día, mientras ella limpiaba las mesas al cierre. Sí, don Pancho, solo cosas personales. El viejo asintió, comprensivo. Conocía a Gabriela desde hacía 2 años. Sabía que era buena muchacha, trabajadora, de esas que no se quejaban ni cuando les tocaban los turnos más pesados. Bueno, pues échale ganas, y si necesitas algo, ya sabes que aquí estamos. Gabriela le agradeció con una sonrisa cansada y siguió con su rutina. Pero por dentro era un caos. Cada noche, después del trabajo, se encerraba en su cuarto y buscaba información sobre Fernando Navarro. Internet le había abierto una ventana a un mundo que jamás imaginó. Artículos de revistas, entrevistas, eventos benéficos, inauguraciones. Siempre aparecía con ese mismo gesto serio, elegante, distante, un hombre importante, un hombre exitoso, un hombre que, según todo lo que leía, no tenía hijos, pero Gabriela tenía la foto, tenía el dije, y tenía esos flashes de memoria que la despertaban a medianoche, sudando, con el corazón acelerado, el jardín, la casa enorme, la risa de ese hombre, mi princesa, mi Gaby. Una tarde, decidió hacer algo que llevaba días dándole vueltas. Sacó su celular y buscó la dirección de las oficinas principales de Grupo Navarro, la empresa inmobiliaria de Fernando. Estaban en Polanco, por supuesto, donde todo lo caro y elegante. Al día siguiente, en su día libre, se vistió con lo mejor que tenía: unos jeans limpios, una blusa blanca, su chamarra de mezclilla, y tomó el metro rumbo a Polanco. Sabía que desentonaba en esa zona llena de camionetas de lujo y gente vestida de diseñador, pero no le importó. Llegó al edificio de cristal donde estaban las oficinas. Era impresionante, moderno, alto, brillante bajo el sol de mediodía. Se quedó parada en la banqueta de enfrente, con las manos en los bolsillos, viendo cómo la gente entraba y salía. Ejecutivos con portafolios, mujeres de tacones, guardias de seguridad con trajes impecables. ¿Y ella qué hacía ahí? ¿Qué esperaba? Entrar así nada más y decir: «Hola, creo que soy su hija». Se rió amargamente. Era ridículo, era imposible, pero no podía irse. Algo la retenía ahí. Pasó 2 horas observando, hasta que finalmente lo vio salir. Fernando Navarro, con su traje oscuro impecable, hablando por teléfono, serio como siempre, subió a una camioneta negra con chofer y se fue. Gabriela lo siguió con la mirada hasta que se perdió en el tráfico, y entonces supo que no podía seguir así. Necesitaba un plan. Necesitaba acercarse de alguna forma sin parecer una loca o una oportunista. Pero, ¿cómo? En su mansión de las Lomas, Fernando Navarro cenaba solo, como todas las noches. La mesa del comedor era enorme, de madera oscura y barnizada, con capacidad para 12 personas, pero solo había un lugar servido. Al final, él comía en silencio, con el único sonido de los cubiertos contra la porcelana y el murmullo lejano de la servidumbre en la cocina. Así había sido su vida desde hacía 18 años. Silencio, soledad, trabajo. Después de cenar, subió a su estudio. Era su refugio. Paredes forradas de libros, un escritorio de caoba, ventanas que daban al jardín iluminado. Se sirvió un whisky y se sentó. Cansado, a veces, en noches como esta, la culpa lo visitaba sin avisar. Cerró los ojos y vio el rostro de su esposa, Elena, hermosa, dulce, con esa risa que iluminaba cualquier habitación. Y luego vio a su hija, su pequeña Gabriela, con sus trenzas y su vestido amarillo, corriendo por el jardín, gritando: «Papá, papá, mírame». Abrió un cajón del escritorio, el cajón que nadie más podía abrir, que solo él tenía llave. Adentro había fotos viejas, dibujos infantiles con crayones, una tarjeta del Día del Padre hecha con cartulina y brillantina, y un dije pequeño en forma de media estrella, con la palabra Gabriela grabada. La otra mitad, la que su hija llevaba cuando desapareció. Fernando pasó los dedos por el dije, sintiendo el metal frío. 18 años. 18 años desde aquel día horrible en que todo se desmoronó. Elena había muerto en un accidente. O eso le dijeron. Y Gabriela,
Gabriela simplemente desapareció. Los investigadores nunca la encontraron. Los abogados le dijeron que probablemente había muerto también, que era mejor aceptarlo y seguir adelante. Pero él nunca pudo. ¿Cómo seguir adelante cuando te arrancan el corazón? Guardó todo de vuelta en el cajón y lo cerró con llave. Se terminó el whisky de un trago y salió del estudio. Al bajar las escaleras, se encontró con Verónica en la sala. «Todavía despierta, prima», dijo él. Verónica Navarro sonrió. Tenía 45 años, pero se conservaba impecable, piel cuidada, cabello perfectamente arreglado, ropa de diseñador. Había vivido en esa casa desde que eran jóvenes. Después de que sus padres murieran, Fernando la había acogido como familia, y ella se había quedado. Ahora manejaba parte de los negocios, atendía compromisos sociales, era su mano derecha. «No podía dormir», dijo ella, con esa voz suave que siempre usaba con él. «¿Y tú?» Otra de esas noches. Fernando asintió, sin necesidad de explicar. Verónica sabía. Siempre sabía. «Deberías descansar, Fernando. Mañana tienes junta temprano». «Lo sé». Verónica se acercó y le puso una mano en el hombro. Era un gesto maternal, protector. «Sé que es difícil, primo, pero ya pasaron muchos años. Tienes que dejarlas ir». Fernando no respondió. Solo asintió y se fue a su habitación. Verónica se quedó ahí un momento, viendo cómo él subía las escaleras. Cuando escuchó que la puerta se cerraba, su expresión cambió. La calidez desapareció, reemplazada por algo frío, calculador. Caminó hasta su propia habitación y cerró con seguro. Abrió un cajón escondido en su closet y sacó una carpeta vieja, llena de documentos amarillentos, certificados de defunción, reportes de hospitales, formularios de adopción, todos con su firma. 18 años atrás, cuando Elena empezó a tener problemas, cuando empezó a descubrir cosas que no debía, Verónica supo que tenía que actuar. No podía permitir que esa mujer arruinara todo, no después de que ella había pasado toda su vida construyendo su lugar en esa familia, en esa casa, en esa fortuna. Así que hizo lo necesario. Manipuló doctores, sobornó abogados, movió hilos en el sistema de orfanatos. Hizo que Elena pareciera inestable, peligrosa, y cuando finalmente murió en ese accidente, nadie hizo preguntas. La niña simplemente se perdió en el sistema, con un nombre cambiado, sin registros que la conectaran con Fernando Navarro, y así había sido durante 18 años. Perfecto, seguro, bajo control. Verónica guardó los documentos de vuelta. No había razón para preocuparse. El pasado estaba enterrado. Y así se quedaría. Gabriela, mientras tanto, había tomado una decisión. Si no podía acercarse a Fernando en sus oficinas o en su mundo de ricos, tendría que encontrar otra forma. Buscó eventos públicos, charity galas, inauguraciones, conferencias, y encontró uno. Un evento benéfico para niños huérfanos, organizado por varias fundaciones. Fernando Navarro aparecía como uno de los patrocinadores principales. Niños huérfanos. La ironía la golpeó como una bofetada. El evento era en 2 semanas. Gabriela llamó y se ofreció como voluntaria. Le dijeron que sí, que necesitaban gente para servir bebidas y atender a los invitados. Perfecto. Por primera vez en días. Sintió algo parecido a la esperanza. Iba a verlo de nuevo. Iba a hablarle. Iba a encontrar respuestas. En su cuarto, esa noche. Volvió a sacar la foto y él dije. Los puso sobre la cama y los observó bajo la luz amarillenta del foco. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me dejaste?». La foto no respondió, pero Gabriela ya no estaba dispuesta a seguir viviendo con preguntas. Iba a encontrar la verdad. Aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo Fernando Navarro para conseguirla, guardó todo de vuelta. Apagó la luz y por primera vez en semanas durmió un poco mejor. Tenía un plan, y eso era algo. El salón del hotel estaba lleno de gente elegante. Meseros con chalecos impecables circulaban entre los invitados, ofreciendo copas de champán y canapés sofisticados. Las luces eran tenues, música de piano sonaba de fondo, y todo olía a perfumes caros y dinero. Gabriela se sentía completamente fuera de lugar. Llevaba el uniforme que le habían dado, pantalón negro, camisa blanca, un chaleco que le quedaba un poco grande.
Había llegado 2 horas antes del evento para recibir instrucciones junto con otros voluntarios. La coordinadora, una mujer llamada Ximena con un portapapeles pegado al pecho, les había dado órdenes claras. Sonrían, sean amables, no hablen a menos que les pregunten algo y, sobre todo, no molesten a los patrocinadores. Ahora, con una charola de copas en las manos, Gabriela caminaba entre la multitud, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Lo buscaba con la mirada, a cada momento, entre cada grupo de señoras enjolladas, entre cada círculo de empresarios con trajes de miles de pesos. ¿Dónde estaba? ¿Ya había llegado? Y entonces lo vio. Fernando Navarro acababa de entrar por la puerta principal. Con ese porte serio e imponente que ya reconocía, llevaba un traje gris oscuro que le quedaba perfecto, y caminaba con esa seguridad de quien está acostumbrado a que todos volteen a verlo. Pero no venía solo. A su lado caminaba una mujer de unos 40 y tantos años, elegantísima, cabello castaño perfectamente peinado, vestido azul marino que le llegaba a las rodillas, tacones que hacían clic-clic contra el piso de mármol. Tenía una de esas sonrisas que parecen amables pero que en realidad son puro hielo. Gabriela observó cómo la mujer le tocaba el brazo a Fernando, cómo le susurraba algo al oído, cómo él la sentía con esa expresión seria de siempre. Se movían como equipo, como gente que lleva años juntos, conociendo los movimientos del otro sin necesidad de palabras. ¿Quién es ella?, le susurró Gabriela a otro voluntario que pasaba cerca. El chavo, un tipo joven con lentes, miró hacia donde señalaba y respondió en voz baja: Verónica Navarro. Es su prima. Anda siempre con él en estos eventos. Diz que maneja parte de los negocios de la familia. Gabriela sintió algo raro en el estómago. No sabía bien qué, pero había algo en la forma en que esa mujer miraba a Fernando, en cómo se posicionaba siempre entre él y el resto del mundo, que le ponía los nervios de punta durante la siguiente media hora. Gabriela intentó acercarse varias veces, pero era imposible. Fernando estaba rodeado de gente importante, y Verónica actuaba como una especie de guardiana, filtrando conversaciones, decidiendo quién podía hablarle y quién no. Gabriela esperó su oportunidad, y finalmente llegó. Fernando se había separado un momento del grupo para revisar su celular, parado cerca de una de las mesas del buffet. Gabriela respiró hondo, acomodó la charola en una mesa cercana y se acercó. «Señor Navarro», dijo, tratando de que su voz no temblara. «Disculpe, yo necesito hablar con usted». Fernando levantó la vista del celular. La miró con esa expresión cortés pero distante de quien no tiene idea de quién le está hablando. ¿Sí? Gabriela tragó saliva. Tenía 1000 cosas que decir, 1000 preguntas que hacer, pero en ese momento, con él frente a ella, con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos, sin que él lo supiera, se quedó en blanco. Yo soy. ¿Algún problema, Fernando? La voz cortó el aire como un cuchillo. Verónica había aparecido de la nada, colocándose entre los dos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No, ninguno», respondió Fernando, guardando el celular. «La señorita quería comentarme algo». Verónica miró a Gabriela de arriba abajo, evaluándola, y en ese segundo, Gabriela vio algo en sus ojos que la hizo retroceder un paso. No era desprecio, no era molestia, era algo peor. Era miedo disfrazado de control. «Seguramente quiere agradecerte por el donativo», dijo Verónica con esa voz suave y peligrosa. «¿Verdad, querida?» No era una pregunta, era una orden. Gabriela sintió cómo se le cerraba la garganta. Quiso gritar, quiso sacar la foto de su bolsillo y ponerla frente a él. Quiso decir: «Mírame, mírame bien, soy tu hija», pero las palabras no salieron. «Sí, gracias por apoyar a los niños», murmuró finalmente, odiándose a sí misma por ser tan cobarde. Fernando asintió con una sonrisa breve. «Es lo menos que podemos hacer. Que tenga buena noche». Y así nada más. Se dio la vuelta y se fue, con Verónica pegada a su lado como una sombra. Gabriela se quedó ahí parada, temblando de rabia y frustración, viendo cómo se alejaban entre la multitud, 18 años atrás. Verónica recordaba ese día como si hubiera sido ayer. Elena, la esposa de Fernando, había empezado a hacer preguntas incómodas, preguntas sobre cuentas bancarias, sobre documentos firmados, sobre decisiones que se habían tomado
por el bien de la familia. Era una mujer inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. Y luego estaba la niña, Gabriela, esa mocosa malcriada que Fernando adoraba, que se la pasaba colgada de su cuello, llamándolo papi, con esa vocecita chillona. Cada vez que Fernando la veía, se iluminaba, y cada vez que eso pasaba, Verónica sentía cómo la rabia le subía por la garganta. Ella había crecido con Fernando. Ella había estado ahí cuando sus padres murieron, cuando no tenía a nadie más. Ella había construido su vida alrededor de él, de esa familia, de esa casa, y de repente llegó Elena, y después la niña, y todo cambió. Fernando ya no la necesitaba como antes. Ya tenía a su esposa perfecta, y a su hijita adorada. Y Verónica era solo la prima, la que ayudaba con los negocios, la que organizaba eventos, útil, pero reemplazable. Eso no podía ser. Así que cuando Elena empezó a descubrir irregularidades, cuando amenazó con ir a los abogados, Verónica supo que tenía que actuar. Habló con los doctores indicados, con los abogados correctos. Hizo que Elena pareciera inestable, neurótica, peligrosa. Está teniendo episodios, le dijo a Fernando. Dice cosas sin sentido. Creo que necesita ayuda profesional. Fernando, que confiaba ciegamente en ella, firmó los papeles que permitieron internarla, para su propio bien. Y entonces, un mes después, Elena murió en un accidente en la clínica. Muy conveniente, muy limpio. La niña fue más difícil. No podía simplemente desaparecer sin levantar sospechas. Pero Verónica conocía gente que movía papeles en el sistema de orfanatos, que cambiaba nombres, que hacía que los expedientes se extraviaran. Le pagó bien, y Gabriela Navarro dejó de existir, convirtiéndose en una niña huérfana más entre miles. Fernando buscó, Dios, ¿cómo buscó? Durante meses, años, contrató investigadores, ofreció recompensas, pero nunca la encontró, y eventualmente los abogados lo convencieron de que lo mejor era aceptar que había muerto. Igual que Elena, Verónica lo consoló, le preparó tés, le organizó la agenda, le recordó que ella estaba ahí, que siempre había estado ahí, que siempre estaría ahí, y funcionó. Fernando se resignó, se volvió ese hombre serio y solitario que era ahora, y Verónica recuperó su lugar, su casa, su vida. Durante 18 años, todo había estado bajo control. Hasta ahora, de vuelta en el evento, Verónica observaba a Gabriela desde la distancia. La muchacha estaba recogiendo copas vacías, con la cabeza gacha, claramente incómoda. Había algo en ella, algo que había hecho sonar todas las alarmas en la cabeza de Verónica en cuanto la vio acercarse a Fernando, la forma en que lo miraba, la forma en que había dicho: «Necesito hablar con usted», con esa urgencia, con esa intensidad, y sobre todo, había algo en su rostro, en sus ojos, una familiaridad que Verónica no podía ubicar pero que la ponía nerviosa. «¿Quién es esa voluntaria?», le preguntó a Ximena, la coordinadora. Unos minutos después, Ximena checó su lista. Gabriela Morales, 23 años. Llamó hace 2 semanas ofreciéndose como voluntaria. «¿Por qué?». «Curiosidad nada más», respondió Verónica con su mejor sonrisa. «Asegúrate de que no moleste a los patrocinadores». «Claro, señora Navarro». Verónica volvió al lado de Fernando, que conversaba con un par de empresarios sobre un nuevo proyecto, pero su mente estaba en otro lado. Gabriela Morales, 23 años, 18 años desde que la niña desapareció, lo que significaba que ahora tendría 23 años. No, era imposible. Era una coincidencia. Tenía que serlo. Pero esa noche, de vuelta en la mansión, Verónica no pudo dormir. Se quedó despierta, dándole vueltas a todo, sintiendo cómo el control que había mantenido durante tanto tiempo empezaba a resquebrajarse. Y por primera vez en 18 años, tuvo miedo. Gabriela no podía seguir así. Después del evento benéfico, había pasado 3 días dándole vueltas a lo mismo. Esa mujer, Verónica, era un muro. Mientras ella estuviera cerca de Fernando, nunca iba a poder hablar con él de verdad. Tenía que intentar algo más directo, más arriesgado. El 4.º día, después de su turno en la cafetería, tomó el metro hasta Las Lomas.
Había encontrado la dirección de la mansión de Fernando en Internet. No fue difícil. La gente rica no esconde mucho cuando se siente intocable, y ahora estaba parada frente al portón de hierro forjado, con las manos sudando y el corazón en la garganta. La mansión era impresionante, no como las casas que había visto en revistas. Esto era otra cosa. Muros altos, jardines perfectamente cuidados que se alcanzaban a ver entre las rejas, una fuente de cantera al fondo, y el portón, enorme, con una N entrelazada en el diseño del hierro. Navarro, Gabriela se quedó ahí un momento, tratando de reunir valor. Había ensayado 1000 veces lo que iba a decir. Señor Navarro, sé que esto va a sonar raro, pero creo que soy su hija. No, sonaba ridículo. Encontré esta foto y necesito respuestas. Mejor, pero tampoco era suficiente. Finalmente, respiró hondo y tocó el timbre. Un guardia de seguridad apareció del otro lado del portón. Era un tipo grande, de brazos cruzados y expresión aburrida. Sí, yo. Necesito hablar con el señor Navarro, dijo Gabriela, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. ¿Tiene cita? No, pero es importante. Es algo personal. El guardia la miró de arriba abajo, evaluándola. Jeans desgastados, tenis viejos, mochila raída. No era exactamente el tipo de visita que recibían en esa casa. Sin cita no hay acceso. Si quiere contactarlo, llame a sus oficinas. Por favor, solo déjeme explicarle. Sin cita no hay acceso, repitió el guardia, esta vez con más firmeza. Gabriela sintió cómo la frustración le subía por el pecho. Estaba tan cerca de él. Solo la separaba un portón de hierro y un tipo con cara de pocos amigos. Necesito que me escuche, gritó, alzando la voz. Tengo información sobre su familia, sobre su hija. ¿Qué sucede aquí? La voz llegó desde el interfón. Fría, controlada, inconfundible. Verónica. Gabriela sintió cómo se le helaba la sangre. Una muchacha que quiere hablar con el señor Navarro, reportó el guardia. ¿Gabriela Morales? Gabriela se quedó paralizada. ¿Cómo sabía su nombre? Sí, soy yo. Hubo un silencio del otro lado. Y luego, la voz de Verónica, ahora con un tono casi amable. Déjala pasar, Ramón. El portón se abrió con un zumbido eléctrico. El guardia se hizo a un lado, pero la miraba con desconfianza. Gabriela tragó saliva y entró. Caminando por el sendero de piedra que llevaba a la entrada principal, la casa era todavía más impresionante de cerca. Ventanas enormes, columnas de cantera, jardines que parecían sacados de una postal. Gabriela se sentía cada vez más pequeña con cada paso. Verónica la esperaba en la puerta, con un vestido color crema, y esa sonrisa que no era sonrisa. Pasa, por favor. Gabriela entró al recibidor. El piso era de mármol. Había un candelabro gigante colgando del techo, y todo olía a flores frescas y dinero. Se sentía como estar en un museo. ¿El señor Navarro está?, preguntó Gabriela, tratando de mantener la voz firme. Fernando está en una junta. No volverá hasta tarde, respondió Verónica, cerrando la puerta. Pero podemos hablar tú y yo, ven, pasemos a la sala. Gabriela la siguió, con cada músculo en tensión. Algo no estaba bien. Lo sentía en el aire, en la forma en que Verónica se movía, en esa calma demasiado perfecta. Se sentaron en una sala enorme, con sillones de piel y cuadros caros en las paredes. Verónica le ofreció agua, pero Gabriela negó con la cabeza. Entonces, dijo Verónica cruzando las piernas, ¿qué es tan urgente que tenías que venir hasta acá? Gabriela sacó la foto de su mochila, la puso sobre la mesita de centro, entre las dos. Necesito saber por qué tengo esta foto. ¿Por qué mi madre me dijo que mi padre se llamaba Fernando? Verónica miró la foto sin tocarla. Su expresión no cambió, pero Gabriela vio cómo sus dedos se tensaban sobre el apoyabrazos del sillón. ¿Tu madre te dijo eso? Antes de que me dejara en el orfanato. Yo tenía 5 años, pero lo recuerdo. Me lo dijo llorando. Me abrazó y me dijo, tu papá se llama Fernando, nunca lo olvides. Y tengo esta foto, y tengo esto. Gabriela se sacó el dije de debajo de la blusa. La media estrella de plata brilló bajo la luz de la lámpara. Por primera vez, vio algo en el rostro de Verónica, un destello de pánico, rápido como un relámpago.
antes de que volviera a componer la máscara. «Mira, querida», dijo Verónica, con esa voz suave que daba escalofríos. «Entiendo que esto debe ser difícil para ti. Crecer sin padres, tener solo fragmentos de información. Pero el señor Navarro no tiene hijas. Perdió a su familia hace muchos años. Esto que estás haciendo solo va a abrirle viejas heridas. Pero la foto... Hay muchas fotos viejas dando vueltas. Muchas historias confusas. No sé qué te dijo tu madre o por qué, pero te aseguro que Fernando Navarro no es tu padre. Entonces, ¿por qué tengo esto?» Gabriela alzó el dije. «¿Por qué tengo la misma foto que él tiene?» Verónica se puso de pie, y de repente ya no había nada amable en ella. Era puro hielo. «Escúchame bien. No sé qué estás buscando. Si es dinero, si es atención, si es simplemente causar problemas. Pero te lo voy a decir una sola vez. Aléjate de Fernando. Aléjate de esta casa. O voy a llamar a la policía y te voy a acusar de acoso y extorsión». Gabriela se puso de pie también, temblando de rabia. «Yo no quiero su maldito dinero. Solo quiero saber la verdad. Solo quiero saber quién soy. Ya te dije quién no eres, y eso es todo lo que necesitas saber. Ahora vete». Verónica caminó hacia la puerta y la abrió. Gabriela agarró su mochila, con los ojos ardiendo de lágrimas que se negaba a soltar. Al pasar junto a Verónica, se detuvo. «¿Usted sabe algo?», dijo en voz baja. «Lo veo en sus ojos. Tiene miedo». «¿De qué tiene miedo?». Verónica no respondió, solo señaló la salida. Gabriela caminó hacia el portón, humillada, furiosa, rota, pero justo antes de salir, se sacó el dije y lo dejó caer entre las rejas del portón. Cayó sobre el pasto perfectamente cortado, brillando bajo el sol de la tarde. «Si él no es mi padre», gritó, volteando hacia la casa. «Entonces esto no significa nada, ¿verdad?». Y salió corriendo, sin mirar atrás, con las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Verónica observó cómo la muchacha desaparecía calle abajo. Cuando estuvo segura de que se había ido, caminó hacia donde había caído el dije. Lo recogió con manos temblorosas. Era idéntico, exactamente idéntico al que Fernando guardaba en su escritorio. Las dos mitades de una misma estrella. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se iba a desmayar. No era posible. No podía ser ella. Había pagado demasiado dinero. Había movido demasiados hilos para asegurarse de que esa niña nunca fuera encontrada. Pero ahí estaba el dije, y ahí estaba esa foto desgastada, todavía sobre la mesita en la sala. Verónica la agarró y la comparó mentalmente con la que Fernando tenía. Eran la misma, pero esta estaba más gastada, con marcas de dedos diferentes, manchas de humedad en las esquinas, una vida completamente diferente en ese pedazo de papel. Se dejó caer en el sillón, con el dije apretado en el puño. 18 años. Había funcionado durante 18 años, y ahora esa muchacha aparecía, con pruebas, con recuerdos, con esos ojos que eran demasiado parecidos a los de Elena. Tenía que pensar, tenía que actuar rápido. Esa noche, cuando Fernando llegó a casa, Verónica lo estaba esperando en su estudio. Había escondido el dije, pero había dejado la foto sobre el escritorio de él, como si la hubiera encontrado ahí por accidente. «¿Qué es esto?», preguntó Fernando, levantando la foto. «No sé, la encontré aquí hace rato». «¿Es tuya?». Fernando se quedó mirando la imagen. Su rostro se transformó. Todo el cansancio, toda la seriedad desapareció, reemplazado por algo crudo y doloroso. Es Gabriela, mi Gaby». Se sentó pesadamente en su silla, con la foto entre los dedos, y Verónica vio cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. «Pero esta no es mi foto», murmuró. «Es diferente. Está más gastada. Las esquinas están dobladas de otra forma». Sacó una llave de su bolsillo y abrió el cajón secreto. Sacó su propia foto y las puso lado a lado. Eran idénticas, pero diferentes, como si alguien más hubiera tenido la misma foto durante todos estos años. Verónica sintió cómo el pánico le subía por la garganta. Fernando la miró con una expresión que nunca antes había visto. «¿De dónde salió esto, Verónica?». No lo sé, primo. Te juro que no lo sé». Pero ambos sabían que estaba mintiendo. Gabriela no volvió a la mansión. No tenía caso.
Verónica había dejado claro que no iba a dejarla acercarse a Fernando, y sin pruebas contundentes, solo parecía una loca o una oportunista, pero no podía rendirse, no después de haber llegado tan lejos. 3 días después del encuentro en la mansión, recordó algo, años atrás, cuando tenía 17 y había empezado a hacer preguntas sobre su pasado. Una trabajadora social del orfanato le había mencionado el nombre de una enfermera. Si de verdad quieres saber qué pasó con tu mamá, busca a Lucía Mendoza. Ella trabajaba en el hospital donde murió. Gabriela nunca había tenido el valor de buscarla, pero ahora ya no tenía nada que perder. Le tomó 2 días encontrarla. Lucía Mendoza, 68 años, retirada, viviendo en una casita modesta en Coyoacán. Gabriela fue un domingo por la tarde, con el estómago hecho nudo. La mujer que abrió la puerta era bajita, con el pelo completamente blanco recogido en un chongo, arrugas profundas alrededor de los ojos, pero esos ojos eran amables, cansados, como de alguien que ha visto demasiado. ¿Doña Lucía Mendoza? Sí. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Gabriela Morales. Yo. Creo que usted conoció a mi madre, Elena Navarro. El nombre cayó como una bomba. Doña Lucía se quedó pálida, aferrándose al marco de la puerta. Dios mío, susurró. Pensé que este día nunca llegaría. Doña Lucía le preparó café en su cocina pequeña pero limpia. Se sentaron a la mesa, y la anciana no dejaba de mirar a Gabriela, como si estuviera viendo un fantasma. Eres idéntica a ella, dijo finalmente. A tu mamá, los mismos ojos, la misma forma de la cara. Ay, niña, pensé que nunca te volvería a ver. ¿Usted me conoció?, preguntó Gabriela, con la voz temblando. Te conocí. Eras una niñita preciosa. Tu mamá te llevaba al hospital a veces cuando iba a sus citas. Siempre te traía con tus trenzas y tus vestiditos. Eras su mundo entero. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Gabriela sin que pudiera evitarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué murió? Doña Lucía suspiró hondo, como si estuviera cargando con un peso que llevaba años esperando soltar. Tu mamá no quería dejarte, mi niña. Ella luchó. Dios sabe que luchó con todo lo que tenía, pero había alguien muy poderoso, muy cerca de tu papá, que no quería que ustedes estuvieran ahí. ¿Quién? Una mujer, la prima de tu papá, Verónica. El nombre confirmó lo que Gabriela ya sospechaba. Sintió cómo la rabia le quemaba el pecho. Cuénteme todo, por favor. Doña Lucía tomó un sorbo de su café, ordenando sus pensamientos. Tu mamá empezó a tener problemas con Verónica como a los 2 años de casada con Fernando. Nada grave al principio, solo roces. Pero Elena era lista, muy lista. Empezó a notar cosas raras en las cuentas de la empresa. Documentos que no cuadraban, decisiones que se tomaban sin consultar a tu papá, y todas tenían la firma de Verónica. ¿Qué tipo de cosas? Malversación de fondos, contratos fraudulentos. Verónica había estado robándole a la familia por años, pero de forma tan sutil que nadie se daba cuenta. Cuando Elena lo descubrió y amenazó con decírselo a Fernando, Verónica entró en pánico. Gabriela sentía cómo la historia se iba armando, pieza por pieza, como un rompecabezas horrible. Verónica empezó una campaña para hacerla ver mal. Le decía a Fernando que Elena estaba paranoica, que veía problemas donde no los había, que estaba teniendo episodios. Convenció a doctores de que Elena necesitaba ayuda psiquiátrica, y tu papá, que confiaba ciegamente en su prima, firmó los papeles para internarla. Dios mío, Elena estuvo en esa clínica 2 meses. Yo trabajaba ahí como enfermera de noche. La veía llorar, gritando que necesitaba sacar a su hija de esa casa, que Verónica era peligrosa, pero nadie le hacía caso. Para todos, era solo una paciente más con delirios. Doña Lucía se limpió los ojos con una servilleta. Una noche, Elena me suplicó que la ayudara a escapar. Me dijo que tenía que sacar a su hija de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Yo no supe qué hacer. Tenía miedo de perder mi trabajo, de meterme en problemas. Pero esa misma noche, hubo un incendio en la clínica. No fue grande, solo en una de las habitaciones, la de Elena. Gabriela sintió cómo se le helaba la sangre. Ella no murió en el incendio, ¿verdad? Doña Lucía negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas.
El reporte oficial dice que sí, pero yo estaba ahí. Vi cuando sacaron el cuerpo y vi a Verónica hablando con los bomberos, con los doctores. Todo pasó demasiado rápido, demasiado conveniente. A la semana siguiente, me ofrecieron una jubilación anticipada con un bono muy generoso si firmaba un acuerdo de confidencialidad. Acepté. Me dio miedo no hacerlo. ¿Y yo? ¿Qué pasó conmigo? Desapareciste. Tu papá te buscó por todos lados, pero era como si te hubieras evaporado. Yo después me enteré, por una trabajadora social que conocía, que había una niña con tu descripción en un orfanato de Nezahualcóyotl. Pero el nombre era diferente. Los papeles decían que eras hija de padres desconocidos. Alguien había borrado tu identidad. Gabriela se cubrió la cara con las manos, sollozando. Todo tenía sentido ahora. Todo el dolor, toda la confusión, toda esa sensación de estar incompleta. Tu papá no sabía nada, continuó doña Lucía. Él pensaba que habías muerto con tu mamá. Verónica se encargó de que así fuera, y durante 18 años vivió con esa mentira. Tengo que decirle, tengo que hacer que me crea. ¿Tienes pruebas? Gabriela sacó la foto y se la mostró. Esto, y tenía un dije, pero lo dejé en su casa. Doña Lucía examinó la foto. Esto ayuda, pero no es suficiente. Verónica es inteligente. Va a decir que es una coincidencia, que muchas familias tienen fotos similares. Necesitas algo más contundente. ¿Cómo qué? Como una prueba de ADN. Mientras tanto, en la mansión, Fernando no había podido dejar de pensar en esa foto. Había pasado 3 noches sin dormir bien, dándole vueltas al asunto. ¿Cómo era posible que existiera otra copia de esa foto? ¿Quién la tenía? ¿Por qué había aparecido justo ahora? Y sobre todo, ¿por qué Verónica se había puesto tan nerviosa cuando él preguntó? Decidió hacer algo que nunca antes había hecho, revisar los archivos viejos sin decirle a Verónica. Fue a la oficina en domingo, cuando sabía que ella no estaría, y pidió al archivo todos los documentos relacionados con la muerte de Elena y la desaparición de Gabriela. Lo que encontró lo dejó helado. Certificados firmados por Verónica, reportes médicos autorizados por ella, documentos del orfanato con su nombre en las autorizaciones. Todo, absolutamente todo, pasaba por las manos de su prima. ¿Cómo no lo había visto antes? Pero la respuesta era obvia, porque confiaba en ella, porque después de perder a Elena y a Gabriela, Verónica era lo único que le quedaba de familia, porque nunca, ni por un segundo, había imaginado que pudiera traicionarlo de esa forma. Fotocopió todo y se fue a casa con una carpeta llena de evidencia que no sabía qué significaba, pero que le ponía la piel de gallina. Esa tarde, decidió hacer algo más. Buscó en internet Gabriela Morales, hasta que dio con un perfil de redes sociales. La foto de perfil era de una chica joven, con el pelo oscuro y unos ojos que le resultaron terriblemente familiares. Encontró que trabajaba en una cafetería en La Condesa. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fue. Gabriela estaba limpiando mesas cuando levantó la vista y lo vio entrar. Fernando Navarro, con jeans y una camisa simple, sin traje, sin chofer, sin todo el aparato de riqueza. Solo él. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, algo pasó. Algo que ninguno de los dos pudo explicar, pero que ambos sintieron. Un reconocimiento profundo, primitivo, de sangre llamando a sangre. Fernando se acercó a la barra. «Un café americano, por favor». Gabriela asintió, con las manos temblando mientras preparaba el café. Cuando se lo entregó, él la miró directo a los ojos. «La foto que dejaste en mi casa. ¿De dónde la sacaste?» «Es mía. La he tenido toda mi vida». «¿Quién eres?» Gabriela respiró hondo. «Era ahora o nunca. Creo que soy su hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando se quedó paralizado, con el café en la mano, mirándola como si estuviera viendo un milagro o una pesadilla. «Eso es imposible. Mi hija murió hace 18 años. Eso es lo que le hicieron creer». Y entonces Gabriela le contó todo lo que doña Lucía le había dicho, todo lo que había descubierto. Fernando escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminó, él sacó su celular. «Hay una forma de saber la verdad, una prueba de ADN». Gabriela asintió. «Sí, por favor». Fernando le dio su número. «Te voy a mandar la información de una clínica. Mañana.
Y vamos a terminar con esto de una vez por todas. Salió de la cafetería sin mirar atrás, pero Gabriela vio cómo le temblaban las manos al abrir la puerta. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. Los siguientes 5 días fueron una tortura. Gabriela había ido a la clínica que Fernando le indicó, un lugar privado, discreto, de esos donde la gente rica va cuando no quiere que nadie se entere de sus asuntos. Le tomaron una muestra de sangre, le hicieron firmar papeles y le dijeron que los resultados estarían listos en una semana. Una semana que se sintió como un año entero. No podía concentrarse en nada. En el trabajo metía las órdenes mal. Se le caían las tazas. Se quedaba viendo al vacío. Don Pancho ya no le decía nada. Solo la miraba con preocupación. Las noches eran peores. Se la pasaba despierta, imaginando escenarios. ¿Qué pasaría si el resultado era positivo? ¿Fernando la aceptaría? ¿Querría conocerla? ¿O simplemente le daría dinero y la mandaría lejos? ¿Y si era negativo? Bueno, entonces todo habría sido una mentira de su cabeza, y tendría que aceptar que nunca sabría quién era realmente. El 6º día, Fernando la llamó. Los resultados están listos. ¿Puedes ir a la clínica mañana a las 10? Sí, ahí estaré. Gabriela hizo una pausa. Sin importar lo que diga ese papel, quiero que sepas que yo necesitaba hacer esto. Necesitaba saber. Lo entiendo. Colgaron. Gabriela se quedó con el celular en la mano, sintiendo cómo le temblaba todo el cuerpo. Fernando tampoco había dormido bien esa semana. Había revisado los documentos una y otra vez. Las firmas de Verónica estaban en todos lados. En el certificado de defunción de Elena, en los papeles del orfanato, en las autorizaciones para cambiar los registros de la niña. Había contratado a un investigador privado, uno que no tenía conexión con la familia. Le dio toda la información y le pidió que averiguara todo lo posible sobre Gabriela Morales. El reporte llegó 3 días después. Gabriela Morales, 23 años, huérfana desde los 5, creció en el sistema de orfanatos de la Ciudad de México, sin registros previos a esa edad, como si hubiera aparecido de la nada en 2007. Trabajos estables, sin antecedentes penales, sin deudas importantes. No hay señales de que esté mintiendo sobre su identidad. Apareció de la nada en 2007. El mismo año en que su hija desapareció, Fernando sentía cómo todo se le venía encima. Si esto era verdad, si Gabriela realmente era su hija, entonces todo lo que había creído durante 18 años era mentira. Y peor aún, ¿significaba que Verónica? No podía pensar en eso todavía. Primero tenía que ver ese resultado. Verónica había notado que algo andaba raro. Lo veía en la forma en que Fernando la miraba ahora, con desconfianza, con preguntas en los ojos. Ella trataba de actuar normal, pero por dentro estaba en pánico. ¿Pasa algo, primo? Te veo distante, le dijo una noche durante la cena. Estoy cansado, nada más. ¿Seguro? Sabes que puedes confiar en mí, para lo que sea. Fernando la miró, y por primera vez en su vida, Verónica vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Duda, lo sé, respondió él, pero ambos sabían que era mentira. El día del resultado, Gabriela llegó a la clínica media hora antes. Se sentó en la sala de espera, con las manos sudando, viendo el reloj avanzar con una lentitud torturante. Fernando llegó puntual, vestido de traje, con esa seriedad que ya conocía, pero cuando la vio, algo en su expresión se suavizó por un segundo. Buenos días, señor Navarro. Fernando, puedes decirme Fernando. Se sentaron juntos, sin decir nada, esperando. El silencio era pesado, lleno de todas las cosas que ninguno se atrevía a decir. Finalmente, una doctora salió con una carpeta. Señor Navarro, señorita Morales, pasen por favor. Los llevó a un consultorio privado. Se sentaron frente al escritorio de ella, y Gabriela sintió cómo el corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. La doctora abrió la carpeta, miró los papeles un momento y luego los miró a ellos. Los resultados son concluyentes. Hay un 99,9% de probabilidad de que el señor Navarro sea el padre biológico de la señorita Morales. El mundo se detuvo. Gabriela sintió como todas las emociones que había estado conteniendo durante semanas explotaban al mismo tiempo. Lloró como no había llorado en años.
con sollozos que le salían desde lo más profundo. Fernando se quedó paralizado. Miraba el papel con los resultados sin poder procesarlo. Después de 18 años de creer que su hija estaba muerta, de vivir con esa culpa, con ese dolor, resultaba que había estado viva todo este tiempo. Viva, sola, creciendo sin él, mientras él la lloraba. «Dios mío», susurró, con la voz quebrada. «Dios mío, es verdad». La doctora les dio un momento, saliendo discretamente del consultorio. Fernando volteó a ver a Gabriela, que seguía llorando con las manos cubriendo su cara, y sin pensarlo, la abrazó. La abrazó como había querido abrazar a su pequeña Gaby todos estos años. «Lo siento», dijo, con su propia voz rompiéndose. «Lo siento tanto. Mi niña, no sabía. Te juro que no sabía». Gabriela se aferró a él, y en ese abrazo había 18 años de dolor, de búsqueda, de soledad, pero también había alivio. Por fin tenía respuestas. Por fin sabía quién era. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos rojos e hinchados. «¿Qué pasó?», preguntó Gabriela. «¿Por qué me perdiste?». Fernando respiró hondo, tratando de calmarse. «No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo. Y te juro que quien sea que haya hecho esto, va a pagar». Esa tarde, Fernando volvió a la mansión con la carpeta de resultados en la mano. Verónica estaba en la sala, revisando unos documentos de trabajo. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó ella, sin levantar la vista. «Verónica, necesito hablar contigo». Algo en su tono hizo que ella alzara la mirada, y cuando vio su expresión, supo que había llegado el momento que había temido durante semanas. «¿Qué pasa?». Fernando puso la carpeta sobre la mesa de centro. Luego sacó otra carpeta, la de los documentos del archivo. «¿Sabes qué encontré revisando los papeles de la muerte de Elena y la desaparición de Gabriela? Tu firma, en todos lados. Autorizaciones médicas, transferencias de custodia, cambios de registros. Todo pasó por tus manos». Verónica sintió cómo la sangre se le helaba. Yo era tu representante legal en ese momento. Era normal que firmara esos documentos. ¿Y esto? Abrió la carpeta de resultados del ADN. «Esto también es normal». Verónica miró los papeles, y ahí estaba, en blanco y negro, 99,9% de probabilidad de paternidad. «Gabriela está viva», dijo Fernando, con una mezcla de rabia y dolor en la voz. «Mi hija ha estado viva todos estos años, y tú lo sabías». «No, no me mientas», gritó Fernando, y era la primera vez en años que Verónica lo veía así, fuera de control, con todas las emociones a flor de piel. «Tú hiciste esto, tú te la llevaste, tú me hiciste creer que estaba muerta». Verónica se puso de pie, temblando. Ya no había forma de negarlo. El castillo de mentiras que había construido durante 18 años se estaba derrumbando. «Era necesario», dijo, con la voz apenas audible. «Necesario. Elena iba a destruirnos. Estaba metiéndose en los negocios, haciendo preguntas, amenazando con ir a los abogados. Iba a exponer cosas que tenían que permanecer ocultas. No tuve opción. Tenías 1000 opciones, pero elegiste la peor. Elegiste quitarme a mi familia. Yo soy tu familia», gritó Verónica con lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. «Yo he estado aquí siempre, desde antes que ella. Yo te he cuidado, te he apoyado, he sacrificado todo por ti. ¿Y qué recibí a cambio? Nada. Siempre fui solo la prima útil, mientras ella tenía todo tu amor, toda tu atención. Así que esto fue por celos, fue por sobrevivir. Si Elena descubría lo que yo había hecho con las cuentas, iba a la cárcel. Todo lo que había construido se iba a acabar. No podía permitirlo». Fernando la miraba como si estuviera viendo a una extraña. «¿Las cuentas? ¿De qué hablas?». Verónica se dio cuenta, demasiado tarde, de que había dicho de más. «Nada, olvídalo». Pero Fernando ya estaba sacando su celular. «No, quiero que me expliques exactamente qué hiciste, y quiero que me digas dónde está cada peso que robaste. Porque sí robaste, ¿verdad?». Verónica no respondió. Ya no tenía sentido seguir mintiendo. Fernando hizo una llamada. «Jaime, necesito que vengas a la casa. Ahora. Y trae a la policía». Verónica sintió cómo se le doblaban las piernas. Se dejó caer en el sillón, derrotada.
Lo hice por nosotros, susurró. Por esta familia. Ya no tienes familia, respondió Fernando, con una frieza que le cortó el alma. A partir de este momento, quiero que salgas de mi casa y no vuelvas nunca. Fernando, por favor, vete. Verónica lo miró una última vez. Vio en sus ojos todo lo que había perdido, su confianza, su cariño, su lugar en el mundo, y supo que no había vuelta atrás. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Vas a arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepiento, dijo Fernando, es de haber confiado en ti. Verónica salió de la mansión por última vez, dejando atrás 18 años de mentiras, y el único hogar que había conocido. Gabriela estaba en su cuarto cuando le llegó el mensaje de Fernando. Necesito verte, es urgente, puedes venir a la casa. Se quedó mirando la pantalla del celular, con el corazón acelerado. Habían pasado 2 días desde los resultados del ADN, 2 días en los que no habían hablado, porque ambos necesitaban procesar lo que significaba todo esto. Voy para allá, respondió. 1 hora después, estaba frente al portón de la mansión. Esta vez, el guardia la dejó pasar sin hacer preguntas. Caminó por el sendero de piedra, sintiendo cómo cada paso la acercaba a una vida que todavía no sabía si quería o si merecía. Fernando la esperaba en la puerta. Se veía diferente, más viejo, más cansado, pero también había algo en sus ojos que antes no estaba. Determinación. Gracias por venir. ¿Qué pasó? Fernando la hizo pasar a su estudio. Sobre el escritorio había documentos, fotos, papeles amarillentos organizados en montones. He estado investigando. Todo, desde el principio. Le explicó lo que había descubierto. Las firmas de Verónica, el dinero desviado, la manipulación sistemática que había durado años. Le contó sobre la confrontación, sobre cómo Verónica finalmente había confesado. Gabriela escuchaba con una mezcla de horror y rabia creciendo en su pecho. ¿Dónde está ella ahora? Se fue, y no va a volver. Mis abogados ya están preparando las demandas. Va a enfrentar cargos por fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos y... Hizo una pausa. Y por lo que te hizo a ti, Gabriela se sentó, sintiendo que las piernas no la sostenían. Durante 18 años, esa mujer vivió tranquila mientras yo no sabía ni quién era, mientras tú creías que yo estaba muerta. Lo sé, y no hay forma de reparar eso. Pero puedo intentar, puedo tratar de darte lo que te quitó, si tú quieres. Gabriela lo miró, confundida. ¿A qué te refieres? Fernando respiró hondo. Quiero reconocerte legalmente como mi hija. Quiero que recuperes tu apellido, tu identidad, tu lugar en esta familia. Sé que no puedo devolverte los años perdidos, pero puedo darte un futuro. Puedo... ¿Por qué? Interrumpió Gabriela. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué qué? ¿Por qué ahora sí quieres ser mi padre? Porque un papel dice que compartimos sangre. Yo he vivido sin ti toda mi vida. Me las he arreglado sola. No necesito que me rescates por culpa. Fernando se quedó callado, procesando sus palabras. Tenía razón. Todo lo que estaba ofreciendo sonaba a limosna, a compensación por algo que nunca podría compensarse. Tienes razón, dijo finalmente. No te conozco. No sé qué te gusta, qué te asusta, qué sueñas. No estuve ahí cuando aprendiste a leer, cuando te graduaste, cuando tuviste tu primer trabajo. Me perdí todo. Y sí, parte de esto es culpa, pero también es, buscó las palabras, también es que cuando te veo a tu madre, veo a la niña que solía cargar en mis hombros, y me duele tanto, Gabriela, me duele saber que estuviste sola todo este tiempo. Gabriela sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. A mí también me duele haber crecido pensando que no le importaba a nadie, que era invisible. No eres invisible. No para mí, ya no. Se quedaron en silencio un momento. Afuera, el sol empezaba a ponerse, llenando el estudio de una luz dorada. No sé si puedo hacer esto, admitió Gabriela. No sé si puedo ser tu hija. Han pasado demasiados años. Somos extraños. Entonces empecemos por ahí, como extraños que quieren conocerse, sin presiones, sin expectativas, solo. Dame una oportunidad de aprender quién eres,
y tú aprende quién soy yo, y vemos qué pasa. Gabriela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y si no funciona? ¿Y si terminamos dándonos cuenta de que somos demasiado diferentes? Entonces al menos lo intentamos. Y podrás decir que conociste a tu padre, que tuviste respuestas. Gabriela miró alrededor del estudio, las paredes forradas de libros, los muebles caros, el mundo de lujo que era tan ajeno a su vida, pero también vio algo más. Fotos enmarcadas de ella de niña, los dibujos que había hecho con crayones, guardados todos estos años. Vio a un hombre que nunca había dejado de buscarla, aunque no supiera que seguía viva. «Está bien», dijo finalmente. «Intentémoslo». Fernando sonrió. Y era la primera sonrisa real que Gabriela le veía. Esa misma noche, en un hotel barato cerca del aeropuerto, Verónica hacía maletas. Todo había salido mal, tan mal. Los años de control, de cuidadosa manipulación, destruidos en cuestión de días por una mocosa con una foto vieja. Su celular sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Verónica Navarro. ¿Quién habla?» «Un amigo. Alguien que puede ayudarla con su situación actual. No sé de qué habla. Sé que Fernando la echó. Sé que está preparando cargos en su contra. Y sé que usted tiene información que podría ser muy valiosa para ciertas personas». Verónica se tensó. ¿Qué tipo de información? ¿Documentos, contratos, evidencia de ciertos negocios que el señor Navarro preferiría mantener? Discretos. Estoy dispuesto a pagar muy bien por eso. Era tentador, tan tentador. Podría vengarse de Fernando, hundirlo junto con ella, pero una parte de Verónica, una parte muy pequeña que todavía recordaba al niño que creció con ella, al primo que la acogió cuando no tenía a nadie más, se negaba. «No», dijo. «Hice muchas cosas horribles, pero eso no lo voy a hacer». Colgó antes de que el hombre pudiera responder. Se sentó en la cama del hotel, viendo sus maletas a medio hacer, y por primera vez en años lloró de verdad. No lágrimas de rabia o de frustración, sino de arrepentimiento genuino. Había destruido una familia, había separado a un padre de su hija, había vivido 18 años con esa mentira, y ahora, sola en un cuarto de hotel barato, sin nadie que la esperara en ningún lado, finalmente entendía el peso de lo que había hecho. Sacó su celular y escribió un mensaje a Fernando. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas que sí hubo un tiempo en que te quise como familia, antes de que todo se torciera. Lo siento, de verdad lo siento. Voy a declarar todo ante las autoridades. Es lo menos que puedo hacer». Presionó enviar antes de arrepentirse. Luego sacó una carpeta de su maleta. Adentro estaban todos los documentos originales, los verdaderos certificados de defunción, los registros del orfanato sin alterar, las transferencias bancarias, todo. Si iba a pagar por lo que hizo, al menos lo haría con la verdad. Al día siguiente, Gabriela volvió a la cafetería. Don Pancho la vio entrar y sonrió. «Mija, te ves diferente, más tranquila». «Me siento diferente». «Don Pancho, ¿pasó algo bueno?» Gabriela pensó en la pregunta. Había pasado algo bueno. Descubrir la verdad sobre su pasado había sido doloroso. Saber que le habían robado 18 años con su padre le dolía profundamente. Pero también, sí, respondió. «Creo que sí pasó algo bueno. Encontré respuestas. Trabajó su turno como siempre, pero esta vez sin esa pesadez en el pecho que había cargado toda su vida. Por primera vez, sabía quién era. Gabriela Navarro, hija de Fernando Navarro y Elena Navarro. No era la niña invisible del orfanato. No era alguien sin pasado, sin raíces. Era alguien, y eso cambiaba todo. Al terminar su turno, encontró otro mensaje de Fernando. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana? Nada formal. Solo quiero conocerte mejor, sin presiones». Gabriela sonrió y respondió: «Me gustaría, pero con una condición. Nada de restaurantes elegantes. Vamos a un lugar normal. Quiero que conozcas mi mundo también». La respuesta llegó casi inmediato. «Trato hecho. Tú eliges el lugar». Gabriela guardó el celular y caminó hacia su departamento. El cielo estaba naranja con el atardecer. Las calles estaban llenas de vida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo iba a estar bien. No sabía cómo iba a ser esta nueva relación con Fernando.
No sabía si realmente podrían construir algo parecido a una familia después de tanto tiempo perdido, pero estaba dispuesta a intentarlo, porque al final, todos merecen una oportunidad, incluso, especialmente, aquellos que pasaron años buscándose sin saberlo. La reunión estaba programada para el viernes a las 6 de la tarde. Fernando había convocado a todos, los socios principales de Grupo Navarro, los abogados de la familia, empleados de confianza que llevaban décadas trabajando con ellos, e incluso algunos periodistas de medios especializados en negocios. Gabriela no sabía nada de esto. Durante la semana, ella y Fernando habían cenado juntos 3 veces. La primera fue en una taquería cerca del departamento de Gabriela. Fernando llegó en jeans y camisa, tratando de no verse tan fuera de lugar, aunque claramente lo estaba. Comieron tacos al pastor parados en la barra, y Gabriela vio cómo su padre, todavía le costaba trabajo pensar en él así, se manchaba la camisa con salsa verde y se reía de sí mismo. «Hace años que no comía así», había dicho, «pues deberías hacerlo más seguido. Te hace bien verte como persona normal». La segunda cena fue en la mansión. Gabriela había aceptado con nervios, pero Fernando se aseguró de que fuera solo ellos dos, sin personal, sin formalidades. Cocinaron juntos. Bueno, él intentó ayudar mientras ella hacía el trabajo real, y hablaron de cosas simples, de música, de películas, de recuerdos fragmentados que Gabriela tenía de su infancia. La tercera cena fue en un restaurante intermedio, ni muy elegante, ni muy sencillo, y fue ahí donde Fernando se dio cuenta de algo. Gabriela tenía su propia vida, sus propios sueños, su propia personalidad. No era la niña de 5 años que él recordaba. Era una mujer adulta, fuerte, independiente, y tenía que aceptarla como era, no como quería que fuera, pero había algo que Fernando no le había contado, algo que planeaba hacer, con o sin su permiso, porque sabía que era lo correcto. El viernes, a las 5 de la tarde, le envió un mensaje. «Puedes venir a la oficina, hay algo importante que quiero mostrarte». Gabriela llegó media hora después, todavía con su uniforme del café. Fernando la esperaba en la recepción y la llevó a una sala de juntas en el piso ejecutivo. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sintiendo que algo raro estaba pasando. «Hay gente que quiero que conozcas», dijo Fernando abriendo la puerta. La sala estaba llena. Gabriela sintió cómo se le congelaba la sangre. Había al menos 20 personas ahí, todos de traje, todos mirándola con curiosidad. «Fernando, ¿qué es esto?», susurró. «Confía en mí, por favor». La llevó al frente de la sala, donde había una pequeña mesa con documentos y un micrófono. Gabriela sentía que las piernas no la sostenían. Fernando se aclaró la garganta y empezó a hablar. «Gracias a todos por venir en un horario tan incómodo. Sé que tienen vidas y familias esperándolos. Así que seré breve. Los he convocado porque necesito compartir algo que va a cambiar muchas cosas en esta empresa y en mi vida personal». Hizo una pausa, mirando a Gabriela. Ella le devolvió la mirada con pánico en los ojos, pero él le hizo una seña tranquilizadora. «Hace 18 años, perdí a mi esposa y a mi hija en circunstancias que siempre me parecieron confusas. Me dijeron que habían muerto. Viví todos estos años con esa creencia, con esa culpa, pensando que había fallado en protegerlas. El silencio en la sala era absoluto. Todos escuchaban con atención, pero resulta que mi hija no murió. Fue separada de mí mediante manipulación, documentos falsificados y un sistema corrupto de adopción ilegal. Y la persona responsable de todo esto fue alguien en quien confié ciegamente durante toda mi vida, mi prima, Verónica Navarro». Un murmullo recorrió la sala. Algunos se veían sorprendidos, otros confundidos. Fernando sacó una carpeta y empezó a mostrar documentos en la pantalla grande detrás de él, certificados alterados, transferencias bancarias sospechosas, firmas falsificadas. Verónica manipuló documentos legales, sobornó funcionarios públicos y desvió fondos de la empresa durante años. Pero su crimen más grande fue quitarme a mi hija, hacerme creer que estaba muerta, cuando en realidad había sido enviada a un orfanato bajo un nombre falso. Gabriela sentía cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas. No podía creer que Fernando estuviera haciendo esto, exponiendo todo frente a toda esta gente. Gracias a evidencia contundente, incluyendo pruebas de ADN, puedo confirmar que esta joven,
señaló a Gabriela. Es mi hija, Gabriela Navarro, quien fue robada de mí hace 18 años, pero que ahora ha regresado. Sacó 2 dijes de su bolsillo, su media estrella y la de Gabriela que había recuperado del jardín. Los unió frente a todos, formando el nombre completo, Gabriela, en las 2 mitades. Este dije fue partido en 2 cuando ella tenía 3 años. Su madre le dio una mitad, y yo guardé la otra. Durante 18 años, estas 2 piezas estuvieron separadas, pero ahora, finalmente, están juntas de nuevo. Le entregó ambas mitades a Gabriela, que las tomó con manos temblorosas. A partir de hoy, continuó Fernando, Gabriela será reconocida legalmente como mi hija y heredera de todo lo que poseo. Verónica Navarro ya no forma parte de esta empresa ni de esta familia. Está siendo investigada por las autoridades por múltiples cargos criminales. Los murmullos se intensificaron. Fernando alzó la mano pidiendo silencio. Sé que esto es impactante. Sé que genera preguntas, pero necesitaba que lo supieran de mí, directamente, antes de que empezaran a circular rumores o versiones distorsionadas. Gabriela no pidió nada de esto. No buscó dinero, no buscó fama, solo buscaba respuestas. Y yo le debo más que mi fortuna. Le debo los años que le robaron. Se volvió hacia Gabriela, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Yo no sé si vas a perdonarme algún día por no haberte encontrado antes. No sé si voy a poder ser el padre que merecías tener, pero quiero intentarlo. Delante de todos ellos, quiero que sepas que desde este momento tienes un lugar en mi vida, en mi casa, en mi corazón. Gabriela no podía hablar. Las lágrimas le nublaban la vista. Fernando se arrodilló frente a ella, en ese salón lleno de ejecutivos y abogados, y tomó sus manos. Perdóname, susurró. Perdóname por no protegerte, por no saber, por todos los años que perdimos. Gabriela dejó que el llanto la dominara. Se dejó caer de rodillas frente a él, y se abrazaron ahí, en el piso, mientras todos los presentes observaban en silencio. No había palabras para lo que ambos sentían. Solo había dolor sanando, amor redescubriéndose, una familia rearmándose pieza por pieza. Después de un momento, Fernando se puso de pie y ayudó a Gabriela a levantarse. Limpió las lágrimas de su rostro con sus propios dedos, con esa ternura torpe de quien no está acostumbrado a demostrar afecto. ¿Tienes algo que quieras decir?, le preguntó suavemente. Gabriela miró a toda la gente en la sala, miró los documentos en la pantalla, miró el dije unido en sus manos y respiró hondo. Durante toda mi vida pensé que no le importaba a nadie, que era solo un error, alguien que no debía existir. Crecí sintiendo que no pertenecía a ningún lado y ahora, su voz se quebró. Ahora sé que sí tenía un lugar, que sí había alguien que me quería, que me buscó, aunque no supiera que yo seguía viva. Miró a Fernando. No sé cómo ser tu hija. No sé si voy a poder vivir en tu mundo, o si tú vas a poder entender el mío, pero quiero intentarlo, porque al final, lo único que siempre quise fue tener familia, y ahora la tengo. Los aplausos empezaron despacio, pero pronto llenaron toda la sala. Algunos de los presentes lloraban también. Era imposible no conmoverse con esa historia. Fernando abrazó a Gabriela de nuevo, esta vez más fuerte, como si tuviera miedo de que se esfumara si la soltaba. Nunca más vas a estar sola, le prometió. Te lo juro. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se filtró a los medios, y pronto todos hablaban de la heredera perdida de los Navarro, el reencuentro milagroso, el escándalo de Verónica Navarro. Gabriela tuvo que dar entrevistas, posar para fotos, sonreír para cámaras. Todo era abrumador. Pero Fernando estuvo a su lado en cada paso, protegiéndola, guiándola, enseñándole a navegar ese mundo nuevo. Doña Lucía también fue entrevistada. Dio su testimonio sobre lo que había visto en el hospital, sobre la manipulación de Verónica, sobre el accidente que nunca le pareció accidente. Su declaración fue clave para los cargos criminales, y Verónica, como había prometido, se presentó voluntariamente ante las autoridades, confesó todo, no pidió clemencia. No intentó justificarse, simplemente dijo la verdad y aceptó las consecuencias. En su celda, días después, recibió una carta. Era de Fernando. No te perdono, quizá nunca pueda,
Pero Gabriela me enseñó algo, que el odio solo nos destruye más. Así que aunque no te perdone, tampoco te voy a odiar. Vas a pagar por lo que hiciste, como debe ser. Pero cuando salgas, si es que sales, no voy a buscarte ni para venganza ni para nada. Simplemente ya no existirás para mí. Esa es tu verdadera condena. Adiós, Verónica. Verónica leyó la carta y lloró, porque sabía que tenía razón. La verdadera condena no era la cárcel. Era saber que había destruido lo único que realmente importaba, su familia. 3 meses después de la revelación pública, la vida de Gabriela había cambiado de formas que nunca imaginó posibles. Legalmente, ahora era Gabriela Navarro. Los papeles habían sido procesados, su identidad restaurada, su apellido recuperado. Tenía una cuenta bancaria con más ceros de los que podía procesar, una habitación en la mansión de las Lomas y acceso a un mundo que antes solo había visto desde afuera. Pero no todo era fácil. Gabriela había insistido en seguir trabajando en la cafetería. Don Pancho le había ofrecido quedarse, aunque ya no necesitara el dinero, y ella aceptó. Necesitaba mantener algo de su vida anterior, algo que la anclara a quien realmente era. No puedes simplemente convertirte en otra persona de la noche a la mañana, le explicó a Fernando una mañana durante el desayuno. Estaban en la terraza de la mansión, con una vista impresionante de la ciudad. Fernando tomaba café mientras revisaba el periódico, y Gabriela comía chilaquiles que la nueva cocinera había preparado especialmente para ella. Lo entiendo, respondió Fernando, dejando el periódico. Pero también tienes que entender que hay responsabilidades que vienen con tu apellido. La gente te va a ver diferente ahora. Ya lo sé. Por eso sigo trabajando en el café, para recordarme a mí misma que soy la misma persona. Fernando sonrió con esa expresión de orgullo y preocupación, mezclados que Gabriela había aprendido a reconocer. Eres terca, como tu madre. Era la primera vez que mencionaba a Elena de forma tan natural. Gabriela dejó el tenedor. Cuéntame de ella, de verdad, no solo lo que aparece en las fotos. Fernando respiró hondo. Estos 3 meses habían sido de descubrimientos mutuos, de construir una relación desde cero, y cada vez que hablaban de Elena, era como abrir una herida que nunca había sanado del todo. Era inteligente, increíblemente inteligente. Estudió arquitectura, aunque nunca ejerció profesionalmente porque prefirió dedicarse a ti, pero diseñó el jardín de esta casa. ¿Lo sabías? Gabriela negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Le encantaban las rosas. Decía que cada color tenía un significado diferente. Las rojas eran para el amor, las blancas para la pureza, las amarillas para la amistad. Plantó de todos los colores porque decía que una vida plena necesitaba todos esos elementos. Gabriela miró hacia el jardín. Ahora entendía por qué Fernando lo mantenía tan perfectamente cuidado, aunque casi nunca salía a disfrutarlo. ¿Y conmigo? ¿Cómo era? Fernando sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Te adoraba. Era su mundo. Cada mañana entraba corriendo a tu cuarto, cantando canciones inventadas para despertarte. Te peinaba las trenzas, mientras te contaba historias de princesas que salvaban a los príncipes, no al revés. Decía que no quería que crecieras pensando que necesitabas que alguien te rescatara. Gabriela se limpió las lágrimas con la servilleta. Ojalá la recordara mejor. Solo tengo fragmentos, imágenes sueltas. Podemos construir nuevos recuerdos, dijo Fernando, extendiendo su mano sobre la mesa. No de ella, desgraciadamente, pero nuestros, tú y yo. Gabriela tomó su mano. Era raro todavía, este nuevo tipo de intimidad, pero cada día se sentía un poco más natural. El juicio de Verónica había comenzado 2 semanas atrás. Gabriela no había querido ir, pero Fernando le dijo que era importante que estuviera ahí, que viera el final de esta historia. Estaban en la sala del tribunal, Fernando y Gabriela sentados en primera fila. Verónica entró esposada, vestida con un uniforme anaranjado de prisión, el cabello sin arreglar, sin maquillaje. Era la sombra de la mujer elegante que había sido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriela, Verónica miró hacia otro lado. Había vergüenza ahí, arrepentimiento. El fiscal presentó todas las pruebas, los documentos falsificados, las transferencias bancarias, los testimonios de empleados del orfanato que habían sido sobornados, el testimonio de doña Lucía sobre las irregularidades en el hospital. La defensa de Verónica apenas tuvo que decir. Ella había confesado todo desde el principio,
Cuando le dieron la oportunidad de hablar antes de la sentencia, Verónica se puso de pie. Su voz sonaba cansada, vacía. No voy a pedir perdón porque sé que no me lo van a dar, y no lo merezco. Lo que hice fue imperdonable. Destruí una familia por egoísmo, por miedo, por envidia. Le robé a Fernando los años con su hija. Le robé a Gabriela su infancia, su identidad, su familia. No hay castigo suficiente para eso. Hizo una pausa, mirando directamente a Gabriela. Si sirve de algo, quiero que sepas que cuando eras niña, antes de que todo esto pasara, sí te quise, de verdad. Eras una niña dulce, alegre, y a veces, en estos meses en la cárcel, me pregunto qué tipo de monstruo tuve que convertirme para hacerle eso a una niña inocente. Gabriela sintió algo extraño en el pecho. No era perdón, no todavía, pero tampoco era el odio puro que esperaba sentir. La jueza dictó sentencia: 15 años de prisión por falsificación de documentos, fraude, malversación de fondos y secuestro. Verónica aceptó sin protestar. Antes de que se la llevaran, volteó una última vez hacia Fernando. Cuídala bien. Dale todo lo que yo le quité. Fernando asintió, sin decir nada, y Verónica fue escoltada fuera de la sala, probablemente para no volver a ver la luz del día libre por mucho tiempo. Afuera del tribunal, los periodistas los esperaban. Fernando había preparado un comunicado breve, pero Gabriela le pidió que la dejara hablar. La justicia se ha cumplido hoy, dijo frente a las cámaras. Pero quiero que quede claro algo. Esto no es una celebración. Es el cierre de un capítulo doloroso. Verónica va a pagar por lo que hizo, como debe ser. Pero yo no voy a vivir el resto de mi vida definida por lo que me quitaron. Voy a vivir enfocándome en lo que gané. Un padre que me ama, respuestas que necesitaba y una oportunidad de construir algo nuevo. Los periodistas lanzaron preguntas, pero Fernando las ignoró y escoltó a Gabriela hacia el coche. En el camino de vuelta a casa, ninguno de los dos habló. Había demasiado que procesar. ¿Crees que hizo bien?, preguntó Gabriela finalmente, dando la cara al final. Creo que hizo lo único que podía hacer, aceptar la responsabilidad. Eso no cambia lo que hizo. Pero al menos tuvo la decencia de no esconderse. ¿Alguna vez vas a poder perdonarla? Fernando lo pensó un largo rato. No lo sé, quizá con el tiempo, pero ahora mismo, lo único que quiero es enfocarme en ti, en reconstruir lo que ella rompió. Una semana después, Fernando le propuso algo a Gabriela. Quiero crear una fundación para ayudar a otros niños como tú, niños que fueron separados de sus familias por manipulación, por sistemas corruptos, por errores burocráticos. Estaban en su estudio, revisando documentos legales para establecer la organización. Me gustaría que tú fueras parte de esto, continuó Fernando, no solo como mi hija, sino como alguien que vivió esto, que entiende lo que significa estar perdido. Gabriela sintió una emoción que no podía describir. Era miedo y esperanza al mismo tiempo. No sé nada de manejar una fundación. Yo te enseño. Y contratamos gente que sí sabe. Pero tu experiencia, tu perspectiva, es invaluable. Podemos hacer una diferencia real, Gabriela. Podemos ayudar a que otras familias se reencuentren. Gabriela miró los papeles sobre el escritorio. Vio bocetos de logos, misiones, objetivos. Y en el centro de todo, un nombre propuesto. Fundación Elena y Gabriela Navarro. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Ella estaría orgullosa. Susurró. Lo está, respondió Fernando abrazándola. Donde sea que esté, lo está. Los meses siguientes fueron de trabajo duro. La fundación se estableció oficialmente. Contrataron abogados especializados en reunificación familiar, trabajadores sociales, investigadores. Abrieron líneas de ayuda para familias que buscaban a niños desaparecidos. Y funcionó. En el primer año, ayudaron a reunir a 12 familias, 12 niños que volvieron a encontrar a sus padres, o padres que encontraron a sus hijos después de años de búsqueda. Gabriela trabajaba en la fundación 3 días a la semana, y en la cafetería los otros 2. Había encontrado un balance. No era la niña pobre que había sido, pero tampoco era solo la heredera Navarro. Era Gabriela, simplemente Gabriela. Su relación con Fernando había evolucionado. Ya no era forzada ni incómoda. Cenaban juntos, se contaban de sus días, discutían sobre política y arte, se reían de chistes tontos,
No era la relación padre-hija que habrían tenido si hubiera crecido con él, pero era real, era suya, y eso era suficiente. Una noche, caminando por el jardín después de cenar, Fernando se detuvo frente a los rosales. Tu mamá solía decir que las familias son como los jardines, necesitan cuidado constante, paciencia y amor, y que incluso cuando parecen muertas en invierno, siempre pueden florecer de nuevo en primavera. Gabriela miró las rosas floreciendo bajo la luz de la luna. Creo que tenía razón. Fernando le pasó el brazo por los hombros, y caminaron juntos en silencio, disfrutando la paz que tanto había costado encontrar. 6 meses después de la sentencia de Verónica, la vida había encontrado un ritmo nuevo, un ritmo que, aunque diferente a todo lo que Gabriela había conocido, finalmente se sentía como suyo. Era sábado por la mañana. Gabriela despertó en su habitación de la mansión, que ya no se sentía tan ajena, con la luz del sol colándose por las cortinas. Se estiró, sonrió al ver la foto enmarcada en su buró. Ella y Fernando en la inauguración oficial de la Fundación Elena y Gabriela Navarro, hace 3 meses. Se puso unos jeans y una sudadera cómoda y bajó a la cocina. Fernando ya estaba ahí, preparando café. Usaba una camiseta vieja y pantalones deportivos. Gabriela todavía se sorprendía al verlo así, tan diferente del empresario impecable de traje que había conocido en aquel camión. «Buenos días, dormilona», dijo él, pasándole una taza. «Buenos días. ¿Desde cuándo madrugás los sábados?» «Desde que mi hija me convenció de que la vida es más que juntas y contratos». Gabriela sonrió. Esa era su relación ahora. Bromas ligeras, café compartido, momentos simples que valían más que cualquier cosa material. «Oye», dijo Fernando poniéndose serio, ¿recuerdas que te dije que quería mostrarte algo especial? Sí, hoy es el día. Prepárate. Salimos en 1 hora. Condujeron por casi 2 horas hacia las afueras de la ciudad. Gabriela miraba el paisaje cambiar, de edificios y tráfico a campos abiertos, cielos enormes, pueblitos tranquilos. ¿A dónde vamos?, preguntó por tercera vez. Ya lo verás, respondió Fernando con esa sonrisa misteriosa que había aprendido a usar. Finalmente llegaron a un terreno enorme, rodeado de campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el centro había una casa en construcción, todavía sin terminar, pero con la estructura básica completa. Fernando estacionó y bajaron del coche. El aire olía a tierra y a hierba fresca. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de algunos pájaros. «¿Qué es este lugar?», preguntó Gabriela maravillada. «Era de tu mamá», respondió Fernando. «Su familia tenía este terreno desde hace generaciones. Cuando nos casamos, me dijo que algún día quería construir aquí una casa, un lugar lejos del ruido, donde pudiéramos venir a descansar, a respirar, pero nunca tuvimos tiempo. Y después de lo que pasó, no pude volver. Hasta hace 2 meses, caminaron hacia la estructura. Gabriela podía ver que iba a ser hermosa. Ventanas enormes, techos altos, una terraza con vista a los campos. Decidí terminar su sueño», continuó Fernando, «y quiero que sea nuestro, tuyo y mío, un lugar donde podamos venir cuando la ciudad nos ahogue, donde podamos recordarla sin dolor». Gabriela sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos. «Es perfecto. Todavía falta mucho, pero pensé que podrías ayudarme a decidir cosas. Los colores, los muebles, cómo distribuir los espacios. Tu mamá era la arquitecta. Tú tienes su creatividad. Lo veo en cómo decoraste tu cuarto en la mansión». Gabriela se rió entre lágrimas. «Mi cuarto es un desastre comparado con el resto de la casa, pero tiene personalidad, tiene vida. Eso es lo que quiero aquí». Pasaron la mañana caminando por el terreno, imaginando cómo sería cada espacio. Fernando le contó anécdotas de Elena, de cómo soñaba con tener un jardín enorme aquí, con un huerto de verduras, con árboles frutales. «Ella quería que crecieras conectada con la tierra», dijo, «que supieras de dónde venía la comida, que entendieras los ciclos de la naturaleza». «Pues acabé creciendo en concreto y smog», respondió Gabriela con ironía. «Pero aquí podemos reconectarnos, los dos». Se sentaron en lo que algún día sería la terraza, con las piernas colgando, viendo los campos dorados mecerse con el viento. «¿Sabes?», dijo Gabriela después de un rato, «pasé tantos años enojada con el mundo, con mi suerte,
con el padre que pensé que me había abandonado, y ahora entiendo que el enojo solo me estaba lastimando a mí misma. ¿Ya no estás enojada? A veces sí, a veces me despierto y me duele todo lo que perdimos, pero luego te veo preparando café en la cocina, o recibo un mensaje tuyo con un meme horrible que encontraste en internet, y me doy cuenta de que estamos construyendo algo nuevo. No puedo recuperar esos 18 años, pero puedo disfrutar estos. Fernando le pasó el brazo por los hombros. Eres más sabia que yo. Me tomó meses llegar a esa conclusión. Es que soy más joven. Aprendo rápido, bromeó ella. Se quedaron ahí un rato más, en silencio, disfrutando la paz del campo. De vuelta en la ciudad, pasaron por la cafetería. Don Pancho estaba cerrando. «Gabriela, don Fernando», saludó con esa sonrisa enorme. «¿Cómo les fue?» «Bien, don Pancho, muy bien. Me da gusto verlos así. Son prueba de que los milagros existen». Fernando y Gabriela intercambiaron una mirada. Sí, quizá era un milagro, o quizá era simplemente que el destino, después de separarlos tan cruelmente, había decidido darles una segunda oportunidad. Esa noche, en la mansión, Gabriela encontró algo mientras ordenaba unos papeles en su cuarto. Era una carta. Reconoció la letra inmediatamente. Era de Verónica. Dudó si abrirla, pero la curiosidad ganó. «Gabriela, no espero que leas esto. No espero que me perdones. Pero necesito que sepas algo. Cuando eras niña, antes de que todo se saliera de control, hubo un momento en que realmente te quise. Eras divertida, lista, cariñosa. Y una parte de mí, una parte muy enterrada, se sentía orgullosa de ti. Pero la envidia es un veneno que te consume desde adentro. Y yo dejé que me consumiera. Vi todo lo que Elena tenía. El amor de Fernando, una hija hermosa, una familia completa. Y no pude soportarlo, porque yo había estado ahí primero. Yo había cuidado a Fernando cuando perdió a sus padres. Yo había sacrificado mi vida por mantener esa familia unida. Y de repente ya no importaba. Yo ya no importaba. Eso no justifica nada. Lo sé. Pero quiero que entiendas que esto nunca fue sobre ti. Fue sobre mis propios demonios, mis propias inseguridades. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Tiempo para darme cuenta de que destruí lo único que realmente valía la pena. La familia. Y ahora tengo que vivir con eso por el resto de mi vida. No busco perdón. Solo quiero que sepas que, en algún lugar muy profundo, lamento haberte hecho daño y me alegra que hayas encontrado tu camino de regreso a casa. Verónica. Gabriela leyó la carta 2 veces. Luego la guardó en un cajón. No iba a responderla. No iba a perdonar todavía, pero tampoco iba a odiar, porque había aprendido algo en estos meses. El odio es una cadena que te ata al pasado, y ella quería ser libre. La Fundación Elena y Gabriela Navarro prosperaba. En 6 meses habían reunificado a 28 familias. Cada historia era diferente, pero todas compartían lo mismo: el dolor de la separación y la alegría del reencuentro. Gabriela había encontrado su propósito. No era solo la heredera de una fortuna. Era alguien que podía marcar una diferencia real en la vida de otros. Y Fernando había encontrado algo también, una razón para vivir más allá del trabajo. Veía a su hija crecer, no físicamente, pero sí emocionalmente, y se sentía orgulloso de la mujer en la que se había convertido a pesar de todo. 3 meses después, volvieron al terreno. La casa estaba casi terminada. Tenía ese olor a nuevo, a posibilidades, a futuro. Caminaron por cada habitación. La sala con ventanales enormes, la cocina luminosa, las recámaras acogedoras, y en el centro de todo, un jardín que Fernando había mandado plantar siguiendo los diseños originales de Elena. Rosas de todos los colores, rojas, blancas, amarillas, amor, pureza, amistad. En el jardín, Fernando había colocado una placa de bronce. Tenía grabado: Elena Navarro, 1975-2007. Soñaste este lugar, y ahora vive. Gabriela se arrodilló frente a la placa, tocándola con los dedos. Era la primera vez que visitaba algo parecido a una tumba de su madre, porque el cuerpo nunca había sido recuperado. Nunca había tenido dónde ir a llorarla. «Hola, mamá», susurró.
Siento que nos tomó tanto tiempo llegar aquí, pero finalmente lo logramos, papá y yo. Estamos bien. Te extraño todos los días, aunque casi no te recuerde, pero estoy aprendiendo quién eras a través de él, y estoy tratando de ser alguien de quien estés orgullosa. Fernando se arrodilló a su lado, con lágrimas rodando por sus mejillas. Elena, mi amor, cumplí tu sueño, terminé esta casa, y nuestra hija es increíble, es fuerte, es bondadosa, es todo lo que esperábamos que fuera. Ojalá estuvieras aquí para verla, pero creo que nos estás viendo de alguna forma, y espero que estés en paz. Se abrazaron ahí, en el jardín lleno de rosas, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y dorado. Caminaron por los campos al atardecer. El dije, ahora unido en una sola pieza, brillaba en el cuello de Gabriela, colgando de una cadena nueva que Fernando le había regalado. No hablaron, no necesitaban hacerlo. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era paz, era conexión. Fernando tomó la mano de su hija por primera vez en 18 años, y Gabriela la apretó de vuelta. Miraron juntos cómo el sol desaparecía detrás de las montañas, pintando los campos dorados de tonos cada vez más profundos. El pasado ya no dolía, ya no los perseguía con su sombra de culpa y pérdida. Solo quedaba esto, el presente, el amor reconstruido,